Lo primero, pues entender muy bien la necesidad que tiene el cliente, ¿vale? Un fallo que se suele cometer, de hecho, justo el caso que decíamos, es tú puedes tener una necesidad que conviertes en una oportunidad de negocio, como nos ocurría a nosotros, pero no tienes por qué pensar que tu misma necesidad es al 100% la que tiene tu cliente, a nivel de el precio que eres capaz de aceptar o de asumir para comprarlo, el timing, ¿no? La velocidad a la que vas a asumirlo, a la que lo vas a contratar, entender todo eso y entender, para mí algo mucho más clave, ¿no? Una vez que tienes definida cuál es la necesidad, concretamente, cuál es el valor que hace que la gente realmente aprecie tu servicio. Hola y bienvenidos a Consejo Varón. Yo soy Oscar Mendares, fundador y tu anfitrión. Si esta es tu primera vez escuchando a Consejo Varón, aquí hablamos de todos los temas relacionados con ser un mejor hombre. Esto incluye temas desde liderazgo, finanzas y también temas de salud. Y el tema que vamos a hablar hoy es relacionado con finanzas, a negocios. El tema es cómo ver problemas y esto cómo puede resultar en una oportunidad de negocio. Y para esto contacté a Álvaro, que ahorita en un momento lo voy a presentar. Antes de entrar al tema, ustedes los que me están siguiendo saben que he estado trabajando en bajar peso. Hace 2 años, hace 3 años más bien, estuve con sobrepeso, empecé a bajar de peso y eso lo logré gracias a mucho esfuerzo. Pero ahora nuevamente estoy trabajando en mejorar mi salud, no solamente en peso, sino que también mantener mis niveles de energía y tener una mejor salud para no enfermarme con la condición que les había comentado anteriormente, que es diabetes. Estoy actualmente como prediabético. Entonces, saben que me interesa mucho el tema salud. Ya les había comentado que contacté a una nutrióloga y empezamos a trabajar y hasta la fecha ha sido una experiencia excelente. Ella es muy atenta, trabaja conmigo, no trabaja en mi contra, me da las recetas y las comidas que le pido según las necesidades y adapta las dietas a mis necesidades. Entonces, no solamente me dice qué comer, sino que también me dice el por qué debo de comer y el por qué debo dejar de comer ciertas comidas, que eso es muy importante para mí, porque si no entiendo las cosas, como que no me motiva. Si tú estás serio y quieres mejorar tu salud, te sugiero que llames a Sure Weight Loss al +1-305-986-4777. Nuevamente es el +1-305-986-4777, o puedes visitar su sitio web en sureweightloss.com. Yo ya la estoy utilizando. Sari es una persona maravillosa, altamente recomendada. ¿Ok? Toda la información estará en la descripción de este episodio. Y vamos de regreso a mi invitado, que es Álvaro Alqueñiz Rubio. Álvaro es cofundador de Onis, es una empresa que facilita el uso e implementación de monedas cripto. Y voy a dejar que él nos explique más de qué se trata todo esto. Pero lo que me llamó la atención de Álvaro y de su empresa que cofundó es cómo la iniciaron. Sí, es que se encontraron con problemas y ese problema resultó en una oportunidad de negocios muy interesante. ¿Cuántas veces no nos toca a nosotros mismos toparnos con problemas y simplemente les sacamos la vuelta y no hacemos nada al respecto? Y aquí tenemos una historia de cómo es que esto funcionó de bien para él y sus socios. Inclusive antes de iniciar esta grabación, problemas técnicos ahí con todo lo que es la grabación. Entonces le dije a Álvaro, quizás otra oportunidad de negocio por aquí, pero bueno, ese no es el punto de esta llamada. Vamos a dar inicio con Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo. Hola, muy buenas, Óscar. Gracias a ti y a Consejo de Varón, al programa, por supuesto, por invitarme tanto a mí como, bueno, a Onis, ¿no? Que al final hoy yo estoy aquí como representante también de Onis, como dices, de esa idea, ¿no? Que nació de una oportunidad de negocio que era un problema anteriormente para nosotros.
Sí, sí, y eso es bastante fascinante porque, como lo dije hace un momento, muchas veces encontramos problemas y los ignoramos. Y lo que ustedes hicieron fue exactamente lo opuesto. Pero no nos vamos a adelantar. Antes de entrar al tema de tu negocio, cuéntame de ti, Álvaro. Cuéntame un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes. Vamos a conocerte un poco. Pues yo soy, como ya has presentado, yo soy Álvaro Alcañiz Rubio, tengo 29 años, nací en un pueblo de la zona centro de la región central de España, que es Alcázar de San Juan, y bueno, pues soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y llevo toda mi vida profesional de hecho antes diría, porque desde antes de empezar la carrera ya estaba montando proyectos, ¿no? Ya estaba emprendiendo y tratando de llevar a cabo mis ideas, pues eso, metido en el mundo de la innovación, de la tecnología. Y bueno, pues este camino, esa prueba y error, ¿no? Que es el emprendimiento, nos ha llevado a Onis, que es a donde estamos ahora, donde estoy ahora, como bien comentabas al principio, de lo que soy uno de los cofundadores y CMO de la empresa. Y bueno, pues aquí solventando problemas y en una aventura muy emocionante. Me llamó la atención lo que acabas de decir de los altibajos, ¿no? De los negocios, porque en todo momento ves en las redes sociales, ¿no? Lo que inclusive ayer lo vi, dónde estás y a dónde quieres llegar, la meta, por acá arriba, y dice la expectativa es que es una línea recta, ¿no? Que vas para allá de subida y llegas a tu meta. Pero la realidad es que vas Sí, para arriba, vas para abajo y a veces llegas y ni te das cuenta y es todo un efectivamente. show, ¿no? Como dice mi socio Neco, el emprender es una montaña rusa. Hay días en Ujú. que te toca subir hacia arriba y es todo disfrute, y hay días en que te toca bajar y lo que te toca es chillar y aguantar la adrenalina hasta que te toca frenar, ¿no? Es un poco, ese es el camino, bueno, es parte de la aventura y al final es el disfrute, ¿no? Dicen que lo bonito muchas veces o el disfrutar esto no es solo en ese final, no en ese punto final, sino en cómo vives esa experiencia que te hace ese camino, ¿no? Que te hace llegar hasta ahí. Sí, y esa adrenalina yo pienso que muchas personas la disfrutan, muchas personas pues la encuentran como un reto, ¿no? Pero esa misma adrenalina que comentas es la que muchas personas no quieren experimentar y es por eso que se quedan en un trabajo, es por eso que se quedan en un trabajo seguro, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque tener tu negocio, para mí, en mi propia experiencia, tener tu negocio, arrancarte y aventarte a ver si funciona, es el mismo riesgo que quedarte como empleado, porque igual la empresa te puede despedir, la empresa puede ser mal manejada y pueden cerrar. O sea, para mí el riesgo es igual, nada más que sientes que la responsabilidad no es tuya, Exacto. pero sí es tuya la responsabilidad de tu propia vida. Sí, ahí, como bien dices, al final tú tienes, efectivamente, cuando empiezas un proyecto, ¿no? Cuando empiezas una empresa, pues todos los inicios son complicados, hay que trabajar, hay que captar esos primeros clientes, darse a conocer, ¿no? Exige un esfuerzo. Pero cuando eres empleado de otras personas, y yo lo he vivido, o sea, no toda mi vida he sido emprendedor, no siempre he estado en proyectos montados por mí, sino también he sido empleado de personas. Y al final el riesgo ahí es que tú dependes de las decisiones de otros, ¿no? O sea, que como bien dices, también dependes de otros y no toda la decisión es tuya, por lo que en sí supone un riesgo, efectivamente, Oscar. Sí, sí, pero bueno, eso lo dejamos como un agregado para las personas que nos escuchen y están pensando en aventarse a hacer un negocio, pero tienen miedo. Yo diría que se les quite el miedo porque igual no estás en control y igual te pueden despedir. O sea, no, como dije, nada seguro, nada, absolutamente nada en esta vida es seguro. Lo único que es seguro para todos es que todos vamos a morir algún día. Eso es lo único Efectivamente. seguro. Sí, bueno, entonces vamos a entrar al tema. Onis. Cuéntame, Onis, ¿cómo nació? Bueno, pues Onis nace como decíamos antes, por un problema que tuvimos, y es que los tres socios fundadores, todos en algún momento habíamos intentado montar algún proyecto en el mundo cripto y nos topamos con las dos principales barreras que hay, que es por un lado la tecnológica, ¿no? De que en aquel momento, pues, si hoy en día sigue siendo algo de perfiles muy especializados, ¿no? y muy concretos que son raros de encontrar, como es el conocimiento de la tecnología blockchain, hace
3, 4 años todavía más, ¿no? Porque al final es adelantar mucho más, era algo más desconocido, no tan de moda y bueno, pues al final encontrabas menos perfiles y luego aparte una gran parte de incertidumbre regulatoria, no existía una regulación, no había unas pautas, era muy complicado, ¿no? Tener todo eso y bueno, pues a la hora de montar un proyecto estas dos cosas son dos cosas que las sabes solventar muy bien o te pueden lastrar demasiado al final. Sí, y para dar un poquito de explicación en lo que es el blockchain y el cripto, recientemente tuve un episodio donde hablamos, hicimos una introducción de lo que es las criptomonedas. Voy a dejar el vínculo de ese episodio en la descripción de este episodio por si alguien quiere ir a escuchar y enterarse, si no estás enterado de lo que es la criptomoneda, para que sepas lo que es. Pero sí es importante entender que el concepto aquí a entender es que este mundo de las criptomonedas es muy nuevo. Tiene, no sé, 10 años o algo así. Entonces, algo muy nuevo. Y lo que comenta Álvaro es que, ah, por ejemplo, para explicarlo en cosas sencillas, y esto me estoy adelantando a ti un poquito porque ya platicamos y entendí un poquito, pero entonces para simplificarlo. Si tú quieres tener un negocio y vender en línea y aceptar tarjetas de crédito, eso antes era un problema mundial para conectar tu banco, conectar todo, ¿no? Pero ahora con servicios como PayPal, por ejemplo, puedes fácilmente conectar tu sitio web y hacer tu negocio. Entonces, lo que ustedes hicieron, si te entiendo bien, Álvaro, es que hicieron precisamente algo muy similar o exactamente lo mismo, pero en el mundo de las criptomonedas. ¿Es así? Sí, efectivamente, es algo similar, no termina de ser exactamente lo mismo, pero es muy parecido a lo que ofrece PayPal para el mundo de los pagos, eso es. Ok, entonces es similar a PayPal. Explícame cómo funciona Unis. Bueno, nosotros somos una empresa, nacimos como una empresa de custodia de criptoactivos, es decir, nosotros ofrecemos una solución de búnker, si lo quieres llamar así, ¿no? De caja de seguridad digital para empresas financieras que quieren ofrecer servicios de criptoactivos a sus clientes, ¿no? A sus usuarios. Ese era nuestro inicio, a partir de ahí fuimos desarrollando nuestro producto y hoy en día lo que ofrecemos es toda la infraestructura que permite que, por ejemplo, cualquier banco de los que podemos ser clientes, cualquiera de nosotros, pueda ofrecer pues, desde pasarelas de pago, como es el caso de PayPal, como comentas, puedan ofrecer servicios para comprar y vender criptoactivos, para guardarlos de forma segura, entre otros muchos servicios, pero siempre todo esto sobre criptomonedas, ¿no? Sobre el mundo de las criptomonedas y los criptoactivos, como comentamos, como puede ser Bitcoin, ¿no? Que hay veces que comentamos, oye, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, pues Bitcoin, que es como el más conocido, Ujú. es una criptomoneda, es la criptomoneda, fue la primera de todas y es la que dio origen a todo este mundo y a todo este mercado que está dando pie a la nueva generación de las finanzas. Ok, entonces, por ejemplo, yo utilizo el app para mis transacciones de cripto y los que me han estado escuchando en los últimos episodios saben que apenas me metí en el mundo de las criptomonedas. Y en base a una recomendación, me metí a usar Coinbase, que esa Uh-huh. es una de las aplicaciones que me permite yo comprar o vender. Ah, mira, Solana ahorita está bien bajo, debería de comprar. este, pero si yo quiero desarrollar mi propia aplicación para que otras personas compren o vendan sus criptomonedas, puedo yo desarrollar el GUI, como se dice, ¿no? El frente Uh-huh. y usar tu tecnología como de fondo para hacer todas que las transacciones funcionen. ¿Es así? Eso es, efectivamente. Al final, como decía, lo ejemplificaba con el caso de un banco, que es el caso principal, digamos, que tenemos de cliente. Pero bueno, al final Ujú. cualquier emprendedor, trabajamos pues, con emprendedores, con neobancos también, con fintechs, ¿no? Con empresas o proyectos que acaban de nacer, que son fintechs, que lo que hacen es, como decía Óscar, montan el frontend, ¿no? Montan ese look and feel de la aplicación, lo que el usuario ve, Ujú. y por detrás, por debajo de todo eso, realmente la tecnología y la infraestructura que corre es la nuestra. Nosotros os damos todo montado para que sencillamente haya que montar esa página, ¿no? Esa visión que tenemos todos en el móvil o en la página web, si es una página web, para poder usarlo de una forma fácil. Ok, entonces ustedes hacen el trabajo de otras personas más fácil. Eso es.
Nosotros, como solemos decir, y perdón que te corto, Óscar, nosotros permitimos que otros emprendan, ¿no? Hay mucha gente que ve en esto negocio, que ve en esto oportunidades, bueno, pues, pero no tiene conocimientos del mundo cripto ni tiene conocimientos de regulación. Nosotros se lo hacemos fácil. Oye, tú encárgate, lo único que necesitas saber es vender tus servicios, comercializar y captar clientes, que de la parte técnica y de la parte de infraestructura y tecnología nos encargamos ya nosotros. De acuerdo, pero ustedes empezaron por el otro lado. Ustedes empezaron queriendo arrancar un negocio del otro lado donde ya querían que la infraestructura estuviera hecha por Sí, alguien más efectivamente. quizás. Nosotros intentamos, cada uno de nosotros antes de Onis, intentamos montar nuestra propia empresa, cada uno de un servicio diferente, y nos topamos con que no teníamos ese conocimiento, que en mi caso concretamente yo no soy, como decía antes, soy licenciado en publicidad, yo me encargo más de la parte de marketing, de negocio, no tengo conocimientos técnicos para poder desarrollar algo así, y me faltaba esa parte, ¿no? Sí que tenía una idea, sí que tenía el modelo de negocio, todo lo que yo podía avanzar, pero no tenía la capacidad de crear ese producto, ¿no? De crear esa aplicación, por ejemplo, como la de Coinbase que comentaba Óscar, para poder ofrecer mi servicio. Necesitaba eso y no encontré a nadie que me lo pudiera hacer o me lo pudiera ofrecer, al menos con las garantías que yo consideraba que eran necesarias para dar un servicio de inversión, que al final no estamos hablando de cualquier cosa, hablamos de dinero, hablamos de valor, y hay que dar unas garantías y una calidad en nuestro servicio. Sí, y ese es precisamente el problema que comentaba al inicio, ¿no? Ustedes quisieron arrancar por ahí, pero se encontraron con este problema bastante grande y es donde decidieron, ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces vamos a hacer Efectivamente, un ahí, negocio. exacto. O sea, nosotros al final sin ello no podíamos, es decir, si tú no tienes esa capacidad, no tienes la posibilidad de crear nada de esto. Las empresas tecnológicas ese es el problema que tienen una gran carga de una dependencia enorme de desarrollo de tecnología, que si no lo sabes hacer, no tienes el know-how necesario, es muy difícil poder llevar a cabo ese proyecto. Nosotros, eso que, como bien dices, era nuestra debilidad en ese momento, cada uno de nosotros vimos que, oye, esto era un problema que se replicaba muchas veces en cada uno de los casos de aquellas personas que querían montar algo o un proyecto sobre esto, y dijimos, oye, ¿por qué eso no puede ser un modelo de negocio para nosotros y ser un servicio en sí? Y es lo que hicimos. Montamos un PowerPoint, validamos que había un interés realmente en el servicio de eso, que la gente estaba dispuesta a pagar por ello, que también es muy importante. Hay veces que la gente se queda en, oye, hay interés, sí, pero ¿hay interés y la gente va a pagarte por ello o solo hay interés? Si solo hay interés, tenemos un problema porque seguramente les va a gustar mucho, pero no van a pagar, no vas a generar negocio, ¿no? Pues ahí por suerte validamos esto. Y cuéntame, ¿lo validaron? ¿Vieron que había interés? ¿Hicieron su venta sin tener primero el producto o primero se regresaron a hacer el producto? Porque yo he escuchado de historias donde gente valida y hay interés y en el mismo momento dicen, no, pues ya te lo vende y todavía no tiene nada. Sí, sí, no, en nuestro caso no fue tan así. En nuestro caso, sí que tuvimos esa primera reunión, como digo, con un PowerPoint y sí que, bueno, pues validamos ese interés, vimos que sí que querían, no solo que les parecía interesante, sino que querían seguir hablando, que seguían adelante, y es cuando nosotros al salir de la reunión dijimos, vale, ahora hay que montarlo, ¿no? Ahora hay que todo esto crearlo, construirlo, y mientras va llegando esa segunda reunión, vamos a ponernos manos a la obra para ir construyendo todo lo que necesitamos tener preparado. ¿Y cuánto tiempo les tomó más o menos tener su primera versión? Pues la primera versión fueron 5 meses, desde la primera reunión hasta que estuvo la versión inicial preparada, 5 meses. Y eso Para supongo que fue... una versión muy incipiente, o sea, muy inicial, sin grandes alardes de tecnología ni de características. Pero eso, 5 meses fue lo que tardamos. Y supongo que eso fue trabajo de tus socios, que ellos mismos lo hicieron o contrataron ayuda, ¿cómo estuvo? Sí, efectivamente. Nosotros al final somos éramos 3 socios, o somos 3 socios, vamos, y uno de ellos sí que tenía el conocimiento suficiente como para desarrollarlo y es sin que nos apalancamos, ¿no? en ese perfil. Ok. Y ahora, ¿los servicios que ofrecen es solamente de negocio a negocio o también de negocio a cliente? No, nosotros a día de hoy únicamente trabajamos de negocio a negocio, es de lo que es conocido como B2B. Bueno, concretamente es B2B2C porque nuestro cliente son otras empresas, pero es un servicio para que se lo ofrezcan a sus usuarios, ¿no? No es de consumo propio, digamos, o consumo directo. En ese Sí. sentido, por eso nosotros somos B2B. Hay muchas otras empresas, caso de Coinbase, ¿no? Comentabas,
que sí que tienen un modelo B2C, que es Business to Customer, pero no, ese no es nuestro caso a día de hoy. ¿Y tienen planes para hacer algo al respecto, para irse a B2C, de negocio a cliente o aún no? La verdad es que muchas veces nos han llamado, o sea, sí que nos lo han solicitado, mucha gente que conocemos, inversores y demás, y a corto plazo, la verdad es que no, nuestra intención es mantenernos en el B2B y no seguir creciendo hacia B2C. Nunca digas nunca, como suelo decir, no sabemos dónde estaremos mañana y qué podrá ocurrir, pero a corto plazo la verdad es que no está en nuestro roadmap. Sí, sería interesante ver cómo, si lo llegaran a hacer algún día, sería interesante ver cómo lo pueden desarrollar sin ser la misma competencia de sus clientes también, ¿no? Porque, Ese es justo el punto. El punto es justo ese, que al final, si nosotros nos convertimos en un modelo B2C, llegas a canibalizar el modelo de negocio porque te acabas convirtiendo en el competencia de lo que son a día de hoy nuestros clientes. sí, sí, entiendo. Ok, ahora, bueno, esa fue la trayectoria a grandes rasgos. Cuéntame, cuéntame detalles, ¿qué aprendieron, con qué batallaron, cómo fue un poquito más de la trayectoria? Bueno, pues la verdad es que nosotros han pasado muchas cosas. O sea, desde 2000, oficialmente la empresa está constituida en mayo de 2019. Parece que han sido ya como 10 años de la cantidad de cosas que han pasado, de la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer. Y, y lo cierto es que, bueno, pues desde inicialmente la primera versión, como digo, cerrar el primer contrato, al final, algo que casi cualquier empresario te cuenta, ¿no? Cuando monta una empresa, es que ese primer cliente suele costar un montón, ¿no? Conseguirlo, cerrarlo, porque muchas veces no sabes cuál es tu propuesta, no tienes claro del todo cuál es la propuesta de valor que más le puede atraer. El pricing, bueno, son esas dudas que cuando naces y empiezas, pues se convierten muchas veces en grandes escollos que al final, pues con la prueba y error es con lo que se acaban solventando. Hay mucha gente que, no, pero eso he leído y tal. Vas a leer mucho, vas a formarte mucho, pero al final lo que te va a dar la razón, no te la va a quitar, es el hacer una propuesta ante un cliente y que éste te diga, oye, sí, o oye, no. Esa es la única verdad. Como se suele decir, la dureza del mercado es la única que te pone en tu sitio. Y me imagino que eras tú, por lo menos estuviste involucrado, o quizás estuviste tú al frente ya que estás en lo que es la publicidad y todo esto. Cuéntame cómo fueron las reuniones. Pero cómo es que los agendaron para empezar? Bueno, ahí al final, como decía antes, nosotros las personas que montamos el proyecto venimos del mundo del emprendimiento, del mundo de las startups, bueno, de trabajar y de formar parte de muchas de ellas, incluso de haber montado otras anteriormente. Y bueno, pues al final contactos, conoces a una persona de un evento que casualmente está mirando algo parecido a lo que tú le puedes ofrecer. Pues me parece muy interesante, vamos a cerrar una reunión. Al final es moverse, ¿no? No puedes esperar en el sofá sentado a que vengan a por ti, sino que tienes que ser interactivo, tienes que ofrecerte, tienes que ir a visitar, bueno, pues esos eventos, no por el hecho de acudir al evento, sino por el hecho de, bueno, pues conocer gente, analizar bien quiénes son los ponentes, quién acude o quién es el perfil de persona que va a acudir a ese evento, ¿no? Todo esto al final es lo que nosotros trabajamos en su día y también obviamente el aparecer en prensa, el mover, el intentar al principio cuesta mucho, no te conoce nadie, no tienes contacto muchas veces de ningún periodista, pero bueno, sí que es cierto que el trabajo de los medios, de los eventos, de ir hablando con unos, con otros, que te recomienden, va generando esa pequeña red de contactos que el boca a boca, el word of mouth, hace que te planten y que se te abran pues, reuniones, que te presenten a una persona que esté interesada en un servicio parecido al tuyo, que busca algo como lo que tú le puedes ofrecer. Todo este tipo de cosas son las que al final te plantan y te generan esas reuniones, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, tener buenas relaciones es muy importante para lo que es el emprendimiento. Sí, 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 es clave. Al final, el ser humano es un ser social, vivimos en sociedades, vivimos en grupos, vivimos de las relaciones y así nos comunicamos y así es como se hace realmente el negocio. Hay muy pocos negocios que yo conozca, de hecho, no, así a bote pronto no se me ocurre ninguno en el que no tengas a otra persona al otro lado, ¿no? De que te quiera comprar o vender algo. Sí, imagínate que el negocio sea con una máquina, ¿no?
Pues sí, hay algunos, ¿no? Te dirán, bueno, sí, un e-commerce es con una máquina, sí, pero alguien ha montado esa máquina, ¿no? Alguien está interesado en que esa máquina te haya vendido eso, que al Sí, final siga habiendo otra persona al otro lado. sí. Álvaro, vamos a hacer una breve pausa. Ujú. Para las personas que me están escuchando aquí en Estados Unidos, ustedes ya saben que yo estoy involucrado con lo que es la educación de mis hijas y también formo parte de una organización que se ayuda a estudiantes con dislexia. Y entre todo esto me encontré con un sitio web que se llama PragerU, prageru.com, PragerU. Voy a dejar el vínculo en la descripción de este episodio. En este sitio web puedes encontrar videos e información para niños y para adultos. Y la información que ahí se habla es historia real, es historia que también se habla de lo que es la Constitución, lo que realmente la Constitución dice. Y si ven lo que está pasando en nuestro país actualmente, te das cuenta que hay mucha confusión en lo que es y lo que no es legal. Y ahorita se dan cuenta de todo lo que son los abusos de poder por parte del gobierno, en mi opinión muy personal. Pero, en fin, por esto les recomiendo que visiten este sitio web. Yo personalmente se lo pongo a mis hijas y les dejo que vean los videos que son bastante entretenidos. Inclusive ellas me los piden en ocasiones sin que yo se los comente porque ya conocen este sitio y ahí aprenden lo que es ser patriotas, aprenden lo que es la Constitución, aprenden lo que es historia de una manera muy divertida. Entonces, recomiendo nuevamente prageru.com. Los datos los voy a dejar en la descripción de este episodio. Ok, de regreso con Álvaro. Álvaro, entonces, lo que son las relaciones interpersonales son muy importantes y es lo que por decir así, les abrió la puerta por lo menos para que presentaran lo que es su oferta de negocio, ¿no? Se dieron cuenta que sí hay interés, se dieron cuenta que sí hay gente que está dispuesta a pagar, se van, trabajan, empiezan a trabajar y este es un modelo de negocio nuevo, o sea, no es como vender Coca-Cola o como vender Pepsi, ya el mercado ya está, ya sabemos quién nos compra, ya sabemos quién nos las son las temporadas, la información ya está ahí. Ustedes no tenían absolutamente nada de datos en todo esto. Nada. ¿Cómo, o sea, validaron el interés? ¿Cómo Ujú. le ponen precio? ¿Cómo saben cuál es el valor? ¿Cómo es que saben quién más podría estar interesado? O sea, todo lo que es la parte del negocio en algo nuevo, como lo que ustedes hicieron, es difícil. Inclusive con lo que ya existe es difícil. Sí, sí, al final ahí nosotros, bueno, pues tiramos mucho también de lógica, ¿no? Como decía antes, de conocimiento, del expertise que ya teníamos, que veníamos, ¿no? De haber innovado, de haber trabajado con empresas de este perfil. Y bueno, pues al final analizas quién puede estar interesado, qué modelos de negocio existen hoy en día, que si no son lo mismo, se le parecen bastante, ¿vale? Ahí obviamente rápidamente te das cuenta de que la banca y los servicios financieros tienen muchas similitudes. De hecho, Bitcoin cuando nace, que decíamos antes que era la primera criptomoneda que surgió, surge como una alternativa a estos. Por tanto, es lógico que no todos, porque muchos al final, pues como bien sabemos, muchas corporaciones, muchas empresas multinacionales no están abiertos a una innovación muy disruptiva, sino que les gusta ir asumiéndola poco a poco, pero sí que hay otros que abogan claramente por la innovación, por ser cabezas de mercado, por ir rompiendo, ¿no? Y disruptir claramente con propuestas de servicios. Y ahí es donde vimos que, bueno, pues si estábamos hablando de posibilidades o potenciales servicios de ente financiera, estaba claro que los bancos era un perfil de cliente tipo que teníamos que tantear, que teníamos que tocar la puerta, que era muy difícil porque además es un mercado, digamos, muy cerrado, en donde, como solemos decir, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ¿no? Ellos entre contactos, amigos Mm. suyos, cuesta mucho entrar, pero sí que es cierto que una vez que entras es mucho más fácil porque ya estás dentro, ya estás jugando al mismo juego que juegan ellos y hablando con las mismas personas que decíamos, como decíamos antes, son las que te hablan relaciones, las que te recomiendan, etcétera. Para nosotros fue claro, en nuestro caso fue Binex, aquí en España es el mayor neobanco actualmente, mayor banco digital que existe, y fue nuestra apuesta. Teníamos una capacidad de acceder a ellos por un contacto, vimos que validamos que tenían interés en un servicio parecido a esto y decidimos apostar todo a, oye,
este tiene que ser nuestro caso de uso, tiene que ser ese primer cliente que nos exponga ante los medios y que demuestre y que marque el camino a otros que no son tan innovadores, pero que sí que están interesados, pero primero quieren que otros dé el paso para ir ellos detrás, ¿no? Apostamos fuertemente por ellos, a nivel incluso de que la propuesta a nivel de costes no, a nosotros no nos sea rentable. O sea, nosotros ese cliente no era para generar negocio, o sea, perdón, no era para generar beneficios, sino para abrir negocio. O sea, era nuestro caso de ejemplo de esto es todo lo que se puede hacer con nosotros y era al final, como yo digo, era una campaña de marketing en sí misma, ¿no? Era una campaña disfrazada de cliente. ¿Y obtuvieron el negocio con ellos? Efectivamente, acabamos alcanzando el negocio con ellos, petamos los medios de comunicación, aparecimos en un montón de medios de comunicación, en España, en Europa, a nivel también de Latinoamérica, por el renombre, por la novedad, oye, un neobanco está ofreciendo criptomonedas, se puede comprar de una forma fácil, ya no solo en Coinbase o en proveedores, ¿no?, del mundo cripto que eran como no más oscuros, pero son menos conocidos, ¿no? Al final, la gente pues lo que decimos, cuando quieres contratar algo del mundo finanzas, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, cosas así, en que empiezas es en tu banco, ¿no? Oye, voy a preguntar a mi banco si tienen este servicio. Lo más normal es que la gente acuda a su banco a preguntar. Pues al ser el primer banco en ofrecer esto, fue como todos giraron la visión hacia él y eso nos permitió generar un gran ruido, ¿no? Generar una gran atención mediática que nos permitió abrir a otros clientes posteriormente. ¿Y no los han contactado ustedes, otras personas de otros países? Y se me viene a la mente, por ejemplo, Salvador, que ellos ya tienen la criptomoneda como le dicen, como moneda válida, ¿no? Para lo que es el país. Sí, bueno, ahí no, a día de hoy nosotros al final estamos muy acotados por el mercado al que nos dirigimos. Sí que nos han contactado, incluso pues, proyectos de México, proyectos de Argentina, empresas también obviamente de otros países de Europa, ¿no? De Francia, de Italia, otros bancos aquí también en España. Pero la verdad es que, bueno, al final nosotros a día de hoy estamos muy acotados y analizando mucho los mercados. Tenemos un equipo limitado que, por suerte, crece día a día, pero no podemos atacar a todos los mercados a la vez. Al final hay que ir priorizando, ¿no? uno tras otro y la verdad es que ahí vamos viendo en base a la cantidad de posibilidad de negocio que hay. A día de hoy, como bien dices, El Salvador hace poco publicó la normativa que permite ya el uso de Bitcoin como una moneda usable, ¿no? Como una moneda igual que al mismo nivel que posee el dólar, el euro, cualquier otra. Pero la verdad es que, bueno, y están siendo revolucionarios por ello. Han roto totalmente el esquema, han llamado, lo que decíamos, ¿no? Han llamado totalmente la atención y muchos países que estaban viendo si lo hacían, si no, si generaban un proyecto propio, el caso de, por ejemplo, China, el yuan digital. Aquí en Europa, en la Unión Europea, tenemos el proyecto del euro digital. Bueno, pues ha generado mucha repercusión y ha acelerado muchos proyectos de otros países, caso de Paraguay, por ejemplo, también, que han decidido acelerar y oye, ¿por qué no voy a ser yo el siguiente Salvador, ¿no? El siguiente país en darle vuelos a las criptomonedas como de uso legal? Sí, parece que leí una nota por ahí que Cuba también anda viendo en hacer lo mismo. Ok. Bueno, y las siguientes preguntas van a ser para las personas que están iniciando su negocio, las que están pensando en iniciar su negocio. Si tuvieras que hacer algo diferente a lo que han hecho en su negocio hasta ahorita, ¿qué sería? Lo primero, pues entender muy, 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 muy bien la necesidad que tiene el cliente, ¿vale? Un fallo que se suele cometer, de hecho, justo el caso que decíamos, es tú puedes tener una necesidad que conviertes en una oportunidad de negocio, como nos ocurría a nosotros, pero no tienes por qué pensar que tu misma necesidad es al 100% la que tiene tu cliente, a nivel de el precio que eres capaz de aceptar o de asumir para comprarlo, el timing, ¿no? La velocidad a la que vas a asumirlo, a la que lo vas a contratar, entender todo eso y entender, para mí algo mucho más clave, ¿no? Una vez que tienes definida cuál es la necesidad, concretamente, cuál es el valor que hace que la gente realmente aprecie tu servicio y que llegue el momento en que diga, vale, esto no hay casi precio que lo convierta en caro, ¿no? Detectar ese valor, detectar ese extra, ¿no? Porque al final tú tienes un servicio, un producto, pero hay otras cosas extra por encima de pues, cómo se lo ofreces, la filosofía con que se lo das,
cómo gestionas la relación, ¿no? Hay muchos otros factores que ese cliente valora y detectar cuál es el uno o dos principales valores que la gente va a apreciar más cuando tú le ofreces el servicio es algo que se suele tardar mucho en descubrir, que tardas ya no en descubrir. No, el problema no es descubrirlo, el problema es que te das cuenta tú de que no lo sabes, de que no sabes cuáles son esos puntos que la gente realmente aprecia, ¿no? Cuanto antes adelantes el conocimiento o el ser capaz de detectar eso, es lo mejor. O sea, eso y el validar que el interés, como decíamos al principio, que el interés realmente conlleva el que estén dispuestos a pagar por ello. No caer en el hecho de, no, si a la gente le interesa, sí, pero a la gente le interesa y te va a pagar por ello. Eso para mí, esas dos cosas serían las claves cuando vas a empezar un proyecto. Incluso si las puedes llegar a saber antes de arrancar con el proyecto, el éxito ahí es casi asegurado. Y eso de me interesa y estoy dispuesto a pagar son muy diferentes porque he visto muchas veces que la gente pregunta de Facebook, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, es que necesito Facebook para esto y para aquello. Ok, pero Facebook ha sido gratis todo este tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a pagar por una plataforma como Facebook? No sé, Efectivamente. yo diría que menos del 10% de las personas que están en Facebook lo harían. Hay un caso además de uso, ¿no? Con Twitter pasó. Con Twitter nació como gratuito. Hubo un bulo que se corrió la voz de que iba a ser de pago, de que ibas a tener que empezar a pagar, tal, y de repente la gente dejó de utilizarlo, ¿vale? Ujú. Luego Twitter empezó a moverlo, que no, que había sido, que era un fake, que no era real, no era una noticia de verdad, que realmente no iban a cobrar por el servicio. Pero eso a la gente le interesaba, la gente consumía muchísimo Twitter, pero a la hora de que toca pagar, vale, lo mismo no lo necesito tanto o no me interesa tanto como para pagar por ello, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, es muy importante saber distinguir eso y creo que muchas veces no lo distinguimos. Muchas personas vemos algo, sabemos que nos interesa en lo personal y creemos que muchas personas van a estar interesadas también, pero la pregunta clave en cuestiones de negocio es, ¿estás dispuesto a pagar? Y eso es importante de contestar. Si tuvieras que atribuirle factores al éxito que han tenido ustedes, ¿cuáles serían los dos o tres factores que tú podrías atribuir? El primero, y eso es algo que suele ocurrir mucho, sobre todo con innovación, con startups y tal, al final, cuanto más novedoso es algo, más le cuesta a la gente entender qué es, ¿no? Saber describir y hacer entender a la gente de una forma sencilla y rápida lo que eres es clave. Si la gente no sabe lo que le puedes ofrecer o lo que pueden hacer con tu producto o el valor que pueden recibir con tu producto, va a dar igual que casi que les regales el servicio. No te lo van a Mm, coger. El que entiendan qué haces, el que entienda qué le aporta, es clave. Eso es el primer paso. O sea, para mí ese es algo que nosotros teníamos muy claro, que desde el principio tratamos de descubrir. Al final hay muchas veces que, aunque tengas claro que tienes que encontrar eso, no eres capaz de dar con ello. A nosotros nos llevó un par de meses y la verdad es que desde que lo descubres y lo potencias, o sea, aprendes a potenciarlo, porque si no lo sabes, son tiros al aire. Al final disparas al aire, como se suele decir, matar moscas a cañonazos, ¿no? No sirve para nada. Pero ujú, una vez que lo sabes, apuestas por ello, inviertes en ello y tú trabajas tu mensaje en eso, en potenciar eso, la percepción cambia muchísimo. El cómo te reciben, el cómo lo entienden, el tiempo que gastas con un cliente para que acabe contratando se reduce. Al final todo es un proceso que se retroalimenta, ¿no? ujú, sí. Y, y la persistencia, ¿qué tan importante es ese factor en la persistencia? Hay un factor, o sea, es un factor muy importante, obviamente, no siempre te van a decir que sí a la primera en muchas cosas, pero sí es cierto que aquí, como decíamos, ¿no? Hollywood ha hecho mucho daño a veces con que la persistencia es el fin máximo y tienes que tener capacidad de medir hasta cuándo tienes que persistir también, ¿vale? Ujú, Al final, lo que decíamos antes, el mercado te pone en su sitio y hay cosas, si la gente no está dispuesta a pagar por algo, aunque le interese, va a dar igual que se lo vendas, que la misma cosa se la vendas en verde, en rojo, en azul. Si no están dispuestos a pagar por ello, es probable que ese producto no esté bien o ese servicio no esté bien encarado, no esté solucionando correctamente y al precio debido el problema que tiene ese cliente, ¿vale?
por más que persistas, si no... hay una frase que me dijeron a mí una vez de Albert Einstein, que es, o sea, tratar de hacer... Los locos no son las personas que están en manicomio, sino aquellos que tratan de lograr cosas diferentes haciendo lo mismo que hacen siempre. No puedes tratar de conseguir algo distinto al resto haciendo lo mismo que hacen los demás. No, tienes que cambiar. Al final, pues si has probado un camino, no intentes repetir el camino. Pues si ves que no te está llevando a ningún sitio, modifícalo, ¿no? Modifica una parte, vuelve a modificar. No porque te empeñes una y otra vez en hacer el mismo camino y significa que vas a acabar consiguiéndolo. Vas a acabar consiguiéndolo si a lo mejor haces una parte del camino, otra parte la modificas hasta que llegues a un error. Vale, pues a partir, sabes que esa parte ya sabes que es correcta. A partir de ahí toca modificar otra vez. Y así, iteración constante. Al final, prueba y error es lo que te acaba llevando. Y hay que persistir, pero como digo, con cierta lógica y aplicando la razón y la coherencia, de no llegar al punto de estar dándose cabezazos con una pared y pensar que la pared acabará cediendo. Probable que tú antes te rompas la cabeza a que esa pared se caiga. Sí. Bueno, las paredes de aquí de las construcciones de Estados Unidos a lo mejor sí se caen porque son de tabla roca, entonces... Bueno, ahí a lo mejor sí. Aquí en España, que son de ladrillo, es más complicado, ¿no? Pero Sí, eso, lo más probable es que si le metes un cabezazo, vale, duele. Ya sabes que con la cabeza no. Prueba con un pico, prueba con un martillo. A lo mejor funciona mejor, ¿no? Sí, y eso es interesante porque yo creo que se podría ver de dos maneras. Se podría ver en el cambio, ¿no? Lo que comentas de no hacer lo mismo, sino cambiar las cosas y tratar de ser diferente. Pero creo yo, si te entendí bien, no lo dijiste, pero creo que eso es lo que estabas tratando de dar a entender. Quizás no es el producto lo que esté mal y que necesites cambiar, quizás es como lo estás presentando únicamente. Sí, muy probablemente hay un poco de todo, ¿no? Al final no siempre va a ser, pero hay muchas veces que es el cómo estás transmitiendo ese producto, si estás enfocando el valor correcto, porque al final tú tienes un producto que puede tener muchos usos o muchas funcionalidades. A lo mejor no te estás centrando en la que realmente a la persona le importa, ¿vale? Te estás centrando en otra que para él es secundario, ¿no? Sí. Por eso hay que persistir, pero tratando de cambiar un poquito cada vez, de forma que en alguno de esos cambios vas a decir, ahora es cuando he dado en el clavo. Sí, entiendo. Ok. Si alguien los quiere contactar a ustedes para hacer negocio o para consultar o para cualquier cosa, ¿cómo los pueden contactar? Pues a nosotros nos podéis encontrar, bueno, en las redes sociales, por supuesto, tanto en Twitter, que es @onis_official, como en la web, que es onis.com. Deletreado es ONYZE.com. Ok. Voy a dejar esa información, el vínculo en la descripción de este episodio también para que los puedan encontrar fácilmente. Este, Álvaro, tengo una última pregunta antes de dar cierre a este episodio. Ah, y hay muchas cosas que hablar, pero si te pregunto todo lo que tengo en mente, creo que estaríamos aquí un par de horas más. Entonces, Para otro programa, grabamos otro programa, sí, no pasa nada. sí, grabamos otro, exactamente. Déjanos con la respuesta de la siguiente pregunta. Si tú pudieras darle un consejo a ti mismo, a Álvaro de hace 15 años o de 10 años, Uh-huh. ¿qué consejo le podrías dar? Al de hace 10 o 15 años, que invirtiese en Bitcoin. Sí. No, Jens, de forma práctica, aparte de que ese sería importante, porque implicaría estar comprando Bitcoin a 20, 30 dólares hace 10 años. Ujú. No, pero hablando en serio, sería para mí el no quedarte en pensar mucho las cosas. ¿Vale? Cuando tienes una idea de negocio, hay muchas veces que nos centramos demasiado en pensar, diseñar, le damos vueltas y vueltas y vueltas, pero nunca lo probamos, nunca lo validamos, no salimos al mundo real a ofrecerlo, ¿no? A ver si de verdad lo que decimos, la gente le interesa pagar por ello. Ujú. Ten una idea, lánzate, pruébala, no te quedes con ello, no te quedes en tu cabeza solo con ello, háblala con gente, expónsela a la gente, ve si la gente le gusta o no le gusta, ¿no? Probar, al final prueba las cosas, es lo que yo diría, no quedarse con las ideas, que es algo que
mi yo de hace 14, 15 años podía tener geniales ideas que me encantaban, pero no terminaba nunca de llevarlas a la realidad, o tardaba mucho en hacerlo, y que he aprendido que eso es lo que realmente te marca la diferencia. Cuanto antes lo pruebas y ves si funciona o no funciona, y vuelves otra vez y cambias y vuelves a probar y así constantemente, es lo que te acaba dando el éxito. Esa rapidez en validar y no tener vergüenza ni miedo a fallar, porque no sirve para nada. Solo sirve para a ti castrarte. Sí. Hace un par de días vi una publicación que decía el límite de tus logros es hasta donde te detiene el miedo. Entonces, sí. Efectivamente. Ese es el total, o sea, esa es la definición. O sea, al final, tú mismo eres tu techo, ¿no? Eres tu tope. Hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde estás dispuesto a soñar, a creer, a probar, tú mismo. Okay. Al final, ponte, o sea, exígete. Yo, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo era una persona muy vergonzosa y yo hace 10 años, 15 años es probable que esto no fuera capaz de hacerlo, lo que estoy haciendo hoy, hablando ¿no? En una entrevista, tal. Tienes que lanzarte. Hay que lanzarse, salir de, como se suele decir, salir de esa zona de confort y probar cosas, porque eso es lo único que nos hace crecer y es lo único que nos hace ser mejores el día de mañana. De acuerdo, de acuerdo. Pues Álvaro, muchas gracias por compartir tu tiempo. A la audiencia les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy. Como se les ha comentado anteriormente, yo sé que su tiempo es muy valioso, podrían estar haciendo cualquier otra cosa en este momento, sin embargo decidieron estar aquí con nosotros y escuchar este episodio. Eso se los agradezco de todo corazón, gracias por escucharnos. Me ayudaría mucho si ustedes dejan un rating de 5 estrellas en Apple Podcasts o en alguna otra de las redes donde pueden escuchar este episodio. Eso nos ayuda a que nos puedan descubrir otras personas, pueden compartir este episodio también. Y los invito también que se comuniquen conmigo directamente por mensaje de texto, por mensajes de Signal o por WhatsApp al +1-334-568-8845. Nuevamente es +1-334-568-8845. Cualquier comentario, duda o si tienen algún tema que quieren que toquemos, háganme saber por ahí. También los invito a que visiten a mi sitio web, consejovarón.org. Vayan a la parte donde dice VIP, solo para miembros, y pueden inscribirse totalmente gratis para que tengan acceso a más episodios, más contenido. Y los episodios de los jueves, que salen cada jueves, son de 2 minutos. Pero si quieren tener el acceso al episodio completo, es por mi sitio web. Y ahí solamente tienen que pagar con su correo electrónico porque no cuesta nada. Bueno, con esto los dejamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.